Entonces, el doctor Javier Hernández es un líder social y político de nuestra región. Ha sido escritor teórico, político y económico con diplomados en Hacienda Pública, Desarrollo Empresarial, Formulación y Gestión de Proyectos, Gestión del Desarrollo, Contratación, Nómina y Prestaciones Sociales. También se ha desempeñado en cargos en el departamento de Antioquia y en la alcaldía de Medellín. Les damos las gracias a todos los organizadores y a ustedes por conectarse hoy con nosotros. Les solicitamos también escribir sus preguntas en el chat, ya que al final vamos a tener, al final del conversatorio, vamos a tener un espacio abierto para dar respuesta a estas inquietudes. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a doctor Javier y le damos la palabra. Buenas tardes a todos, les agradezco mucho que una tarde de viernes la dediquen a oír algunas reflexiones respecto a lo que es la economía vista desde el punto de la ciudadanía y a la ciudadanía como generadora de efectos económicos en los territorios en donde los procesos de las organizaciones sociales son exitosos. Voy a... Mami, ¿cómo es? Buenas tardes, doctor Francisco Javier Hernández. Gracias por estos espacios. Hola, Claudia. Sí, señor. Hola, qué bueno tenerte ahí entre los oyentes. Espero que no se me vayan a dormir y se me aburran. Para iniciar esto, quiero darle las gracias nuevamente por estar conectados. Espero que estas reflexiones que tengo yo a lo largo de una trayectoria social, económica y política dejen alguna inquietud. Como hablo y planteo en el inicio de la charla, nihil novum sub sole, nada hay nuevo bajo el sol. Vamos a ver entonces la presentación. No tiene copyright, así pues que le pueden dar todo el palo que quieran, pueden hacer las observaciones que quieran. Voy a tratar de ceñirme al texto lo más que pueda. Sin embargo, como ustedes lo tienen también, en algunos puntos voy a hacer alguna reflexión muy breve. Voy a tratar de que esto no se alargue mucho, porque el tema es muy manido. Aquí, en esta parte de la pantalla, puse algo. Al principio dije nihil novum sub sole, que es una frase latina que viene del Eclesiastés en la Biblia Vulgata, y yo la uso mucho para significar que nada hay nuevo bajo el sol. Y más adelante digo, nada hay nuevo, todo está inventado y da vueltas, decía un loco. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Ciorate, porque lo que hacemos es reciclar pedazos de historia, pedazos de comportamientos humanos, y entonces, sin más dilaciones, vamos a entrar a hablar de la economía social como creadora de ciudadanía. ¿Dónde se da la economía social como creadora de ciudadanía? En los lugares en donde las comunidades alcanzan un grado de organización y una estructura lo suficientemente fuerte, con un liderazgo también lo suficientemente fuerte para que jalone procesos de mejoramiento y de bienestar. Alejandro. Sí. Alejandro, todos ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, estamos viendo perfectamente, don Javier. ¿De dónde? Sí, estamos viendo bien. Bueno, entonces, cada vez que en un barrio poblado de nuestro país un líder social agrupa un número de voluntades detrás de una idea compartida y de utilidad general para el colectivo y la llevan a cabo felizmente, se generan actos de ciudadanía. Es cuando el hombre ejerce su ciudadanía, sus derechos, que más tarde vamos a ver de dónde emergen esos derechos, es cuando ejerce esos derechos que es capaz de ser gregario y de compartir inquietudes y de resultar con soluciones.
Como es natural, de estos hechos económicos se desprende una ganancia social. Cuando en una vereda se hace un acueducto, se construye una carretera, un camino vecinal, entonces esa es una ganancia social compartida que sin ser de nadie es de todos. Es un ganancias sociales apropiadas. El resultado de una gestión realizada exitosamente suma como bien económico. Ya decía yo, pues, que se suma al acervo económico de la comunidad de tal manera que es de todos y es de nadie, pero está ahí, mejoró un aspecto general de la comunidad. Y es igualmente compartido. ¿De dónde surgen estas cosas? De la necesidad de mejora continua de su mundo que tenemos todos los seres humanos. Buscamos mejorar nuestro territorio, mejorar nuestras condiciones económicas, políticas, sociales, y para eso lo mejor es trabajar juntos. Por tanto, cada organización social voluntaria es un ejercicio de ciudadanía haciendo la tarea esencial de las organizaciones de acción comunal, buscar el bienestar general mejorando el entorno. Esta es la idea central de mi argumento de hoy ante ustedes y creo que como líder social, en eso es lo que creo. Y quiero que no se aburran porque yo de por sí soy bastante aburridorcito y encima de eso con un mamotreto tan largo como esto, entonces les pido un poco de paciencia. Cito nuevamente, nada hay nuevo, todo se ha inventado y da vueltas, decía un loco. Yo apoyo a este orate. Lo que hacemos los supuestos tratadistas o los que presumimos o buscamos exponer nuevas cosas, lo que hacemos es dar un vistazo a lo ya aprendido por otros, a lo ya descubierto por otros y a lo que otros han dilucidado al estudiar en el pasado remoto, no tan remoto y en el presente, las circunstancias sociales en las cuales se mueve la humanidad. Entonces, no tenemos nada que inventar, lo que hacemos es que sobre unos conceptos ya ponemos justapuestos otros que lo que hacen únicamente es expresar la idea que tenemos nosotros de una idea que ya existe, que ya ha sido dilucidada, que ya ha sido desmenuzada y que ha sido puesta al conocimiento de todos. Y para probar lo que decía ese loco, que nada es nuevo, que todo está inventado, para poder dejar claros 3 conceptos sobre los cuales monto mi charla, saqué estas 3 premisas especiales de mi argumentación contextual. Sí, señores, lo hice de la red, del doctor Google, como le dicen. Veamos entonces el primer elemento que forma parte de la estructura sobre la cual yo baso mis argumentos. Economía. Dice, y cito de internet, ciencia que estudia los recursos, los recursos. Voy a hacer un alto ahí en donde está ese asterisco de recursos. Cada que hay un asterisco hago un alto para hacer una pequeña exposición muy breve, una aclaración. Los recursos de una comunidad de carácter social, de una organización de carácter social, están estructurados principalmente en las personas que la conforman, de su nivel intelectual, de su capacidad de acción, de su capacidad de empuje, depende que los recursos humanos se conviertan en recursos materiales o económicos. ¿Cómo? Si el recurso humano de una organización social es capaz de gestionar de manera adecuada, en los puntos adecuados y con los resortes adecuados, puede conseguir recursos económicos para desarrollar actos económicos en su comunidad. Luego, siguiendo con esta definición de economía, nos hablan de la creación de riqueza. La riqueza, no voy a sentar un tratado sobre eso, pero la riqueza tiene muchos visos. Es riqueza para digamos, el habitante de calle al que le dan 10,000 pesos y en ese momento es rico. Entonces es posible que gaste, se vaya y se los gaste por allá en otras cosas y de pronto le sobre para el almuerzo. Por un momento fue rico. Es riqueza también aquellas acumulaciones de dineros,
y de todo tipo de valores que acumulan algunas personas hasta hacerse obscenamente ricos. Pero la riqueza de una comunidad, de una organización social que trabaja en un territorio dado es la capacidad de generar elementos de bienestar que le den al conjunto humano residente en ese territorio una mejor vida, unas condiciones de comodidad y de mejor vivir. Entonces esto se traduce en obras. Más tarde, más adelantico vamos a hablar de cómo con nada hicieron mucho los antiguos comunales. Y también habla la economía, que es la ciencia de la producción y distribución y consumo de bienes y servicios. Aquí no vamos a hablar de servicios, aunque tangencialmente está ligado a eso, ¿cierto? Para satisfacer necesidades humanas. Y las necesidades humanas, aquí también voy a hacer brevemente un interregno para elucubrar un poco. Las necesidades humanas son tantas como seres humanos existen. Unos necesitan la religión, otros necesitan lujos, otros necesitan paz espiritual. Las comunidades, cuando hablamos aquí de recursos dentro de la economía, las necesidades humanas de una comunidad vuelven a ser lo mismo. Por eso, esto es como redundante. Las necesidades humanas de una comunidad son mejorar todos los aspectos económicos, sociales y políticos del territorio en el que viven para poder tener una opción de ser felices. Vamos otra vez a internet y encontramos la definición de ciudadanía dada por Thomas Marshall por ahí en los años 50. No sé quién sea el señor Marshall, pero debe haber sido relevante porque esta es de las primeras entradas que encontré en internet para definir ciudadanía. Y dice Marshall: ciudadanía es el estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad. Es decir, una comunidad está conformada por un número de derechos según el número de habitantes que tenga esa comunidad. Cada uno de ellos tiene encima un paquete de ciudadanía con diferentes elementos. Es decir, la ciudadanía da derechos civiles. ¿Cuáles? El derecho a aportarle a la sociedad en la que vive su voto o su capacidad de servicio. Políticos, muy conexos con los derechos civiles. Es el ejercicio de elegir o ser elegido para aportarle al manejo o al desarrollo y gestión de un país, de una región o de una localidad. Económicos. Y aquí, cuando tocamos los derechos económicos dentro de la ciudadanía, nos encontramos con que es la manera en que cada individuo de una comunidad individualmente trata de conseguir el bienestar económico, de solventar sus necesidades básicas. Pero resulta que este individuo, al asociarse con los demás miembros de su comunidad, puede facilitar que el desarrollo económico se reparta en el conjunto de individuos que conforman esa comunidad. Y los derechos sociales son los que tenemos todos aquellos que tenemos el derecho a la ciudadanía. Y aquí en derechos sociales hay una cosa en la cual yo he estado inmerso siempre y ejerzo el derecho social a disentir en las reuniones de mis organizaciones, de mis redes, y ejerzo el derecho social de apoyar los eventos de carácter social, cultural y cultural. ¿Por qué? En la medida en que yo quedo inmerso en los procesos sociales de mi territorio, de mi comunidad, aporto ideas, aporto mis habilidades y mis saberes. Hay dos asteriscos que encierran las palabras comunes e iguales, porque cuando Marshall describe la ciudadanía, llega hasta culturales, pero yo sostengo que son derechos comunes e iguales, y
Marshall dice que son unos deberes derivados de esos derechos. Como es lógico, todo derecho implica un deber, una obligación de comportamiento. Y entonces termino también con dos asteriscos diciendo que son inherentes, porque los derechos son inherentes al individuo como tal, porque los deberes crean derechos y los derechos crean deberes. Por eso, derechos y deberes son inherentes. Y para terminar este viaje por internet, donde saqué los 3 elementos básicos con los cuales quería darles a ustedes un vistoso general sobre lo que son ciudadanía, derechos sociales y economía, voy a terminar con una definición que encontré por allá en Wikipedia, que dice que los derechos sociales son aquellos que facilitan a las personas y ciudadanos de un país o ciudadanos de un país el desarrollarse con autonomía. Y autonomía tiene una cortapisa. La autonomía de un ser humano depende de las condiciones sociales, las circunstancias bajo las cuales se desenvuelve. No es lo mismo la autonomía de alguien que tiene un capital, una situación social y económica definida que puede desplazarse a donde quiera, a la autonomía de alguien que carece de los bienes esenciales, de los elementos más básicos para sobrevivir con dignidad y entonces no puede ser autónomo. Digamos, para poner un ejemplo, a Rosita se le murió la mamá en el Chocó hoy y Rosita es vendedora de frutas en la calle, en este momento está encerrada por la pandemia. Rosita tiene todos los derechos teóricamente, pero no tiene la autonomía suficiente para definir sobre su ciudadanía, porque carece de esos elementos sociales y económicos necesarios. Yo sé que es aburridor que alguien trate como de sentar cátedras y esas cosas, pero de todas maneras yo no he sido capaz de pasar sobre los conceptos sin tratar de deglutirlos, como de rumiarlos. La igualdad se da también bajo circunstancias de algo curiosas. Aunque todos nacemos iguales, no todos somos tan iguales. Y entonces la igualdad que consagran los derechos humanos, que consagra la Constitución, es una igualdad que podríamos decir diferencial, que también hay que ganarla. Tenemos, hoy en día tenemos mucha posibilidad de ganar ciertas cosas y una de esas puede ser la igualdad conseguida a través de la capacitación, la preparación y la inserción en procesos sociales o procesos económicos o políticos de Honduras. Y llegamos a libertad, y la libertad ya es muy asociada a la autonomía. La libertad para desplazarme, la libertad para poner empresa, la libertad es que consagra la Constitución directamente, son libertades también diferenciales. Entonces, aquí habría que decir que todos somos libres o casi libres. Pero no vamos a entrar, eso ya sería, digamos, como entrar mucho en filosofía. Lo que sí sé es que no todos somos tan libres, no todos somos tan autónomos, no todos tenemos la igualdad. Bueno, ahora, los derechos sociales permiten que pueda gestionar su desarrollo y lograr acceso a los bienes necesarios para la vida digna. Es cuando volvemos a la parte en donde hablábamos de derechos económicos, de lo que es la economía. Lo que hacen los derechos sociales es que permiten que bajo sus propias circunstancias, unos tienen unas circunstancias mejores, por eso podríamos citar aquí la diferenciación que se hace con los estratos sociales, que son más libres unos que otros, y lograr el acceso a los bienes necesarios para una vida digna depende mucho de las circunstancias bajo las cuales se nace y se crece. Este párrafo me tocó editarlo mucho, ahí pongo la nota, lo tomé de Wikipedia y lo edité porque tenía algunas elucubraciones y ya con las bobadas que yo hablo basta para seguir metiéndole más bobadas. Entonces los derechos sociales son derechos
concedidos por la Constitución, por los derechos humanos, por esto y lo otro, y son sociales, y ese es el campo de trabajo de la gestión social y comunitaria en la cual nos desenvolvemos aquellos que desarrollamos actividad social y comunitaria, disculpen la redundancia, a nivel de comunidad. Es desde este punto de vista, aquí sí ya nos olvidamos de Internet y entro con mis propias, ya entro en mi argumentación, que es nacida de mi largo trasegar por la economía social, la economía comunitaria, por el trabajo social y político. Visto esos tres elementos, derechos sociales, ciudadanía y economía, entonces baste decir que es desde este punto de vista que parte toda iniciativa de carácter individual, basado en esos tres elementos que sacamos, que saca de Internet y que les acabo de leer. Toda iniciativa de carácter individual cuando busca acomodo entre sus pares usando su atributo ciudadano para intentar realizarse y ser feliz. Eso es lo que busca el hombre todos los días. Tener una iniciativa personal de carácter individual que lo lleve a buscar un espacio, una ubicación en la sociedad en la cual le tocó vivir, bajo la circunstancia en que le toca vivir. Y por realizarse damos por hecho que es alcanzar metas personales. Unas son menores, otras mayores. Alguien quiere ser simplemente maestro, otro quiere ser astronauta, uno quiere ser, tener un negocio que le dé para vivir, otro quiere tener 1000 negocios. Entonces, pero de todas maneras es un azar. La realización personal y la felicidad son un azar que vamos buscando como una lotería. Algunos tenemos con qué comprar el billete, otros no. Y es a partir de su incesante búsqueda de progreso, de intentar desarrollarse como ente social productor de su propio bienestar, que el hombre crea empresas individuales y o colectivas, y que se asocia y crea ciudadanía. Aquí cuando yo hablo de empresa, hagamos una diferenciación no, una claridad. Una empresa es el hecho de iniciar una actividad y es un emprendimiento. Un emprendimiento es una empresa. Entonces, los movimientos sociales, las organizaciones sociales que utilizan su organización, su estructura para intentar mejores cosas para su territorio, para su gente, o para desarrollar elementos de bienestar para su gente y su territorio, simplemente son empresarios sociales y comunitarios. Si logran esto, gestionan el desarrollo de su entorno. Si tienen la capacidad de incidencia suficiente, logran que les amplíen el colegio, que les amplíen una carretera, que se la pavimenten. Eso es lo que logra una organización, una comunidad organizada, gestionar el desarrollo de su entorno. Y aquí es bueno recordar, así sea apenas lógico. Alejandro, ¿sí me están oyendo bien? Sí, sí, señor, ahí lo estamos escuchando muy bien. Bueno, gracias, muy amable. Usted, gracias. Aquí es bueno recordar, así sea apenas lógico, que realizarse como persona o como grupo es alcanzar cierto grado de comodidad y bienestar material y social, lo que desde luego supone, por regla general, contar con medios económicos apropiados y suficientes para desarrollarse individual, familiar y o colectivamente. Lo deciden las circunstancias. Y yo utilizo mucho las circunstancias porque hay un viejo axioma que dice que el hombre es fruto o producto de las circunstancias bajo las que nace, bajo las que vive, bajo las que se desarrolla como individuo y aún bajo las que muere. Y en esa construcción de bienestar por sus propios medios, con ciertas facilidades para ejercer como humano, ser humano y social, es que cada individuo construye ciudadanía. Cuando yo tengo conciencia de mis derechos, de mis deberes, y tengo la capacidad suficiente para dilucidar sobre cada una de esas dos cosas, es cuando ejerzo mi voto individual. Es cuando participo de una reunión en la cual se esté discutiendo un problema de mi barrio. Entonces, es más fácil ejercer como ser social cuando se tienen los medios apropiados. Y es que cada individuo construye ciudadanía al compartir espacio y circunstancias con sus iguales.
Yo no sé si ustedes habrán notado que soy muy redundante en la palabrita circunstancias, que no es más sino el mar en que le toca navegar a un determinado grupo social, a una determinada sociedad. Es allí, en ese conjunto de individuos dispares, ese conjunto de individuos, cada uno con intereses diferentes, con modos de vida diferentes, con conceptualizaciones diferentes, que se da lo que llaman tejido social. Pero siempre he sostenido a través de mis escritos económicos y políticos que el tejido social no se da sino entre iguales. Yo sé algunas bobaditas de economía, de macroeconomía, de microeconomía y de economía social. Sin embargo, yo no podría sentarme, por ejemplo, con Luis Carlos Sarmiento Angulo a hablar de economía porque él tiene la práctica, yo apenas tengo la teoría. En ese sentido, no somos iguales. Y entonces él me miraría desde arriba y diría, bueno, este sabe mucho de economía, pero no tiene un peso. Hay una anécdota que quiero contarles. Aquí en Antioquia hubo por allá en el siglo XIX un gran capitalista de Girardota, don Pepe Sierra. Y resulta que don Pepe Sierra tenía todas las haciendas que ustedes puedan imaginar. Era el hombre más rico de Colombia, inclusive le prestaba al Estado plata a interés. Y entonces una vez estaba en una de sus fincas y se puso a hacer un listado para mandar al pueblo. Entonces escribió vacas con B larga. Entonces, para que bajen 40 vacas y escribió con B larga. Entonces uno de los mayorales le dijo, ay, don Pepe, ¿cómo le ocurre? Vaca no se escribe con B larga. Entonces don Pepe Sierra le dijo, bueno, mijo, yo con B larga tengo como 10.000 vacas. ¿Usted cuántas tiene con B corta? Les cuento esta tontería, esta anécdota de la picaresca antioqueña antigua, para redundar sobre que el tejido social no se da sino entre iguales o casi iguales, o casi iguales. Aquí tenemos que el territorio es un lugar de interrelación continua y obligada. A menos que uno viva en un balneario en donde la gente llega en la mañana y se va en la tarde, o llega hoy y se va mañana, los territorios son habitaciones continuas, son habitáculos de gente que tiene parecidas condiciones sociales, económicas y hasta intelectuales. Por eso dicen que hay un barrio de ricos, un barrio de clase media, un barrio de pobres, un barrio de clase baja. Porque el territorio es un lugar de interrelación continua y obligada, pero generalmente vuelven a ser los casi iguales o iguales los que lo habitan, y es donde se da el tejido social. Y es bajo un contexto social obligado que el hombre se relaciona, se interconecta con sus vecinos de territorio y de circunstancias para intentar empresas colectivas de beneficio común. Si los vecinos de un territorio con el potencial de desarrollo que necesitan se identifican en una idea y crean un emprendimiento colectivo, crean un acto de ciudadanía que los impulsará hacia el bienestar. Por eso cuando desde la Secretaría de Participación Ciudadana dicen, vamos a darle un fortalecimiento a la junta de tal barrio, démosle unas sillas, 20 sillas y 5 mesas, lo llaman fortalecimiento. Y yo he sostenido tal vez tercamente y de una manera pues como muy obstinada, que el mejor fortalecimiento que la Secretaría de Participación Departamental en donde trabajé y en la municipal le pueden dar a una junta es ayudarla a que su estructura social sea fuerte, sea cohesionada, que una junta de acción comunal cuente con todos los elementos sociales, con su junta directiva, con sus diferentes consejeros, con sus diferentes comisionados. De esa manera ya pueden llegar los
fortalecimientos de carácter económico que les den la sensación de que tienen algo, pero primero hay que darle la sensación de que pertenecen a alguna parte y entonces los fortalecimientos deben de darse desde las estructuras sociales fuertes, cohesionadas, bien estructuradas y sobre todo bien orientadas respecto a lo que son las políticas económicas del gobierno para las organizaciones sociales. Ahora, si el logro obtenido deriva en bienestar y a lo mejor o mejores medios de vida adecuados y suficientes, entonces generan un hecho económico cuando la ciudadanía impulsa obras de bienestar. Los liderazgos sociales de barrio, vereda o comuna nacen de estos dos elementos de que hablábamos antes. Nace la vocación de servicio que mueve al líder. Cuando tienen éxito en una cosa, construyeron una cancha que era un anhelo de todos, unieron voluntades, se cohesionaron en torno a esa idea de construir una cancha y consiguieron interactuar con una ONG o con el Estado a través de sus diferentes instancias y consiguieron esa cancha. Esa motivación hace que estos vecinos de este territorio busquen continuar alcanzando, logrando mejores cosas, más desarrollo. Ya tienen una cancha, bueno, ¿cuándo vamos a tener un colegio grande? ¿Cuándo vamos a tener aquí el bachillerato? ¿Cuándo vamos a tener una universidad cercana? Nace la vocación de servicio como ve al líder. ¿Y qué es un líder? Un líder es aquel que es capaz de ir a organizar una reunión de 2-3 horas sin un refrigerio y cuando sale de la reunión un amigo se lo encuentra en la esquina y le pregunta, ole, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? No, vamos lo más de bien, hombre. Nos estamos poniendo de acuerdo, no hemos llegado a acuerdo, pero estamos ya poniéndonos de acuerdo. Ese líder sabe que en su casa la nevera está vacía. Pero él encuentra satisfacción en servir, en buscar mejores cosas, porque sabe que de todas maneras, cuando la lluvia es grande, todos se mojan. Entonces algo le quedará. Así nacen los liderazgos sociales de barrio, de vereda, de comuna. Los une una necesidad común, los guía al sentido común y una fuerza común los ayuda a resolver las situaciones que se les presenten, las necesidades. Esto en plata blanca significa simplemente que por lo general son los medios sociales. Ya hablábamos allá de que debe tener sus necesidades resueltas, de que debe tener una tranquilidad social para poder ejercer su ciudadanía y ejercer su capacidad de pertenecer a colectivos sociales. Significa que cuenta con los medios sociales el individuo o un grupo de ellos. Eso les permite usar socialmente su persona, asistir a reuniones, acompañar a un presidente de una junta, a un secretario, a un tesorero, ante un político que es amigo, acompañarlo para recomendarle que les pare bolas, para decirle, ve, yo te he ayudado con unos boticos, ¿por qué no nos ayudas a ver si de pronto tal secretario nos ayuda? Mira que se nos está cayendo la escuela. Eso es usar la persona socialmente, es decir, libremente para participar en la vida cotidiana de su comunidad e intervenir activamente en los procesos políticos, culturales, sociales y económicos y colectivos. Yo les quiero pedir una disculpa, y es que como pueden ver yo doy algunos giros respecto al texto que ustedes están viendo allá, pero como Sí. menos mal... Doctor Javier, qué pena interrumpirlo. Para que tengamos de pronto tiempo para poder resolver dudas, nos quedan 10 minuticos para poder resolver las dudas al final. Listo. Muchas gracias. Entonces, usted, ¿será que entonces paso las páginas y usted graba? Sí, acá nosotros luego compartimos la grabación de la presentación. Listo. Entonces, voy a irme a una parte pertinente por acá. No hay un emprendimiento social comunitario sin aporte colectivo. Alejandro, ¿ustedes tienen ya toda la presentación? No tenemos la grabación acá,
pero si quieren al final podemos compartir también la presentación, ya es como ustedes Porque si tienen toda la presentación, entonces digamos de ahí podrían sacar las preguntas eh, para que agilizáramos. La eh, gestión de los liderazgos es la que mueve la gestión del Estado en los territorios, hacia los territorios. Eh, yo pensé que tenía siquiera 45 minutos. Fue que ya pasaron. son las 5:40, todavía nos quedan 10 minuticos. Bueno. Gestionar el territorio de los distintos liderazgos es emprendimiento. Y lograr que esos... Son 40 minutos y se cumplen ahorita 45. Entonces, gestionar los territorios desde los distintos liderazgos es emprendimiento. Lograr que esos procesos de gestión logren buen fin, es lo que se llama economía social. Pero son los colectivos con capacidad de acción política y con nexos serios en el poder político los más exitosos. Prohibir que las organizaciones de acción comunal incursionen de manera ordenada y seria en procesos políticos es un error. Y eso es algo que tienen en este momento en las organizaciones de acción comunal, la Junta de Acción Comunal. Tienen eso prohibido casi que expresamente. Cuando yo fui presidente, lo primero que incluí en uno de los artículos de mi Junta de Acción Comunal fue que la Junta de Acción Comunal tenía autonomía para hablar con todos los actores políticos de las diferentes partes del espectro político. El Estado es un mal trabajador y es un socio muy regular a la hora de hablar, de entenderse con las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque no han establecido un nexo de confianza entre ellos que les permita hacer una cosa muy elemental. Y es que si un territorio sabe que hay un presupuesto para gastar y necesitan una obra específica, como las organizaciones tienen la costumbre de terminar las obras que inician, entonces si contaran con un socio en el Estado que los llamara a planear, a coordinar, a supervisar y a actuar juntos, con la mitad de los presupuestos que se destinan se podían hacer las obras de un territorio. Entonces, hay un axioma de sentido común, pero que no ha aprendido el Estado, y es que la segunda mejor financiación de un proyecto social es que los planes y los tiempos se cumplan. Entonces, ¿por qué resultan los elefantes blancos? Porque el Estado tira una plata, manda a un funcionario hoy a que haga una especie de inventario de qué es lo que hay que hacer, gira una plata, la tira, yo no digo que la gira, sino que la tira, y entonces ya se cumplió una tarea, había un presupuesto para gastar, ese funcionario fue y dijo, aquí está la plata, hay que hacer eso, pero nadie supervisa, nadie cuida, y la comunidad está indefensa ante semejantes esperpentos administrativos. Y las comunidades generalmente acaban las cosas que empiezan. Y no es un asunto estrictamente de plata, sino que la mejor inversión de la ejecución de presupuesto es la honestidad en su manejo. Se necesita y hay que hacerlo. Ese ha sido el axioma de la acción comunal, de las organizaciones sociales. Construyeron medio país sin reglas, sin leyes y sin el apoyo estatal, sin la ley 743. Cuando se empezó a legislar sobre la acción comunal ya era una anciana con toda la experiencia del mundo y había construido medio país a base de empanadas, de chorizos, de tamales y de convites. Tenían un evangelio y era, lo necesitamos, hagámoslo, pero juntos. Con esa, digamos, estructura mental, llegaron a conclusiones como los problemas eran comunes y las necesidades iguales. Ejerciendo la soberanía colectiva y solidaria es la única manera de enfrentarlos. Y entonces llegaron a conclusiones que si querían tener cerca a Dios, tenían que construirle un lugar cerquita. Y entonces construyeron una iglesia. Si querían educar a sus hijos, debían construir escuelas y las hicieron. Así igual pasó con caminos, acueductos, alcantarillados, todos los elementos necesarios para que la vida fuera menos difícil,
decidieron que la necesitaban y que tenían que hacerlo. Lo que no ha entendido el Estado hoy es que no puede llegar a decirle a una comunidad, vamos a hacerles. No es así, no funciona así. La acción comunal o la ciudadanía que genera hechos económicos necesita que el Estado sea lo suficientemente respetuoso, no para tratarlo como un socio de igual a igual, porque carecen de la misma estructura económica y del mismo músculo administrativo, pero sí tenerlos en cuenta porque ellos son los dueños de un territorio, ellos saben dónde es que les duele. También crearon lugares de encuentro social llamados ciudadanía. Ya podemos acabar. Esas comunidades que hicieron todas estas cosas y construyeron medio país, barrios enteros, antes de que se naciera la primera ley para regularlos, para ponerles condicionamientos, tenían la certeza de que nadie lo iba a hacer por ellos. Y no esperaron, hicieron las cosas. El asunto es que mientras construían todas estas cosas para mejorar su bienestar y levantaban a su familia, los líderes sociales y comunales a su manera, construían ciudadanía. Y cada vez que como ciudadanía unidos lograron una obra, construían economía social. Generalmente estas reuniones, estas organizaciones son gentes de igual rango. Por eso se dificulta tanto la interacción con el Estado, porque tiene un estatus mucho más lejano, mucho más grande. Pero la economía social no es un asunto solo de plata, porque es un asunto de pobres. Pero necesita, como los familiares pobres de familias ricas, un empujoncito. El sobrino pobre del viejo ricachón que tiene una empresa de buses necesita que de vez en cuando ese tío le diga: ve, te voy a dar un trabajito, manejame un bus o te voy a poner un plantecito. Un empujoncito necesitan las organizaciones sociales por parte del Estado, porque el Estado es mal ejecutor. Es un asunto de solidaridad ciudadana y de apoyo estatal adecuado. Mejorar junto al nivel de vida, ya vamos a acabar. El NEVIDA los hace ciudadanos iguales. Cuando se construye una cancha para fútbol en un barrio periférico, la cancha no tiene allá lugares específicos ni de señalados como VIP, ni aquel de tercera ni de segunda, no. Todos los logros de una comunidad organizada los hace ciudadanos iguales. Lo que tiene que tener claro el Estado es que no puede desperdiciar estos socios que tienen el propósito común de sacar adelante sus comunidades. ¿Qué es lo que se debe cambiar? Que hay que hacer las tareas, no gastar un presupuesto, sino cumplir una meta buscada por una comunidad. La economía real se da entre pobres que no capitalizan hechos, sino que se apropian de los elementos conseguidos a través de la gestión social. Una nueva visión de lo que es comunal y social es que debe de ser dando y dando. El presupuesto participativo, por ejemplo, que es una política creada no para hacer obras, que es el gran equívoco de los funcionarios que han estado manejando últimamente el presupuesto participativo. No nació para hacer obras. El presupuesto participativo es una opción de búsqueda de ciudadanía convergente detrás de propósitos comunes. Es crear ciudadanía. Es buscar la posibilidad de que en todas las calles de un barrio la gente piensa que tiene una posibilidad de opinar sobre las cosas que necesitan. Y se está presentando otro absurdo, y es que la administración central, teniendo unos presupuestos ordinarios dispuestos para cada una de sus estructuras, de cada una de sus secretarías, están permitiendo que los dineros priorizados por las organizaciones sociales a través del presupuesto participativo, y hablo especialmente de lo económico porque es lo que me interesa a mí. Yo nunca me he metido ni en obras públicas, ni en discapacidad, ni en cuestiones sociales, ni en derechos humanos, porque a mí básicamente socialmente no me importa sino la economía social. Entonces las comunidades priorizan unos dineros
y luego llegan y en una reunión entre algunos interesados, voltean ese dinero y lo invierten en cosas que deben de pagarse con presupuesto ordinario. Así, los ponen a priorizar y luego les quitan los fondos que priorizan. Eso no debe ser así. El PP es una herramienta que debe mejorarse. Crear ciudadanía comprometida es igual a crear gobernabilidad y gobernanza. Una de las cosas que puede producir y que está produciendo el PP y las organizaciones sociales ahora que tenemos la ventaja de que ya la administración de Medellín no viene a colonizarnos a los barrios, porque la otra vez, cada vez que un funcionario llegaba a un barrio, le faltaba el espejito para que le dijera a los líderes sociales, miren este espejito, o unas cuenticas para cambiarnos por aceptaciones, por asentimientos. No, ya los funcionarios llegan a los barrios con la sensación de que están tratando con iguales en cuanto a que tienen un mismo cometido, que no lo cumplan porque el Estado es paquidérmico, porque es lento, porque es incumplido y porque la movilidad de los funcionarios oficiales es un cáncer, es un daño enorme. Eso que durante 4 meses un funcionario esté a cargo de la coordinación del trabajo en una comuna y entonces lo manden para otra y llegue otro que apenas, que no tiene conocimiento de los elementos básicos de la problemática de esa comuna, eso es mortal. Vamos terminando. Ya acabé. Voy a hablar del nuevo trato. Sí, señor, muchas gracias. Cuando los Estados Unidos estaban sumidos en la más grande crisis luego de la Gran Depresión, un presidente estableció una cosa llamada el New Deal. El New Deal era una forma de ver unos nuevos Estados Unidos. El gobierno americano, el Estado norteamericano, le propuso a sus habitantes un nuevo trato basado en una nueva relación económica, en una nueva relación de trato entre el Estado y los ciudadanos. Y Rigaud, esto aplicaría para la pandemia en la que estamos. No es, la pandemia es un asunto, ya no es un asunto de salud, es un asunto absolutamente económico. Estoy sosteniendo yo en mis escritos económicos. El COVID-19 es un asunto absolutamente económico en este momento. Entonces, el nuevo trato es que ya las administraciones no pueden llegar, mandar a sus funcionarios a decirles, mire, aquí les traigo, aquí les vamos a hacer, aquí nosotros vemos esto. No, es dando y dando. Están obligados el departamento y la alcaldía a decirle a la Junta de Acción Comunal que necesite ayuda, decirle, bueno, nosotros vamos a poner, ¿usted qué pone? Las manos tienen que estar extendidas en ambos sentidos. Vamos a poner, ¿ustedes qué ponen? Ese es el nuevo trato que yo propongo en mis escritos económicos cuando le hablo a las organizaciones sociales, cuando les hablo a las juntas de acción comunal. A Socomunal de Necoclí lo he asesorado en 7 emprendimientos de carácter social y cada vez que hablo con ellos les digo, tienen que llegar diciéndole al alcalde o al secretario que están visitando, mire, necesitamos esto y aquí traemos esto. Ese es el nuevo trato que se debe de... Bueno, entonces hay que cambiar el paradigma de dame por vámonos dando. Y ya para terminar, ¿por qué no funciona una alianza Estado-comunidad que sería benéfica, enormemente benéfica económicamente, financieramente y en asuntos de ciudadanía? Con los 1.000 pesos que un funcionario que no sea capaz de negociar con una comunidad porque no sepa cuál es exactamente el problema que hay, con los 1.000 pesos que ese funcionario va e invierte, sobrarían 500 para que esa comunidad hiciera el trabajo que hay que hacer. Y es porque no conversan, no trabajan juntos, porque no existe un nivel de confianza, un nivel de honestidad en la relación entre el funcionario que llega allá, porque nunca llega el gobernador ni llega el alcalde, llega un funcionario delegado que tal vez tenga un poco de autoridad para negociar. Y entonces no conversan, no dialogan
y de ese diálogo no sale una interacción para enfrentar en los asuntos juntos. Entonces, lo que se da es un distanciamiento, porque aunque tengan el mismo propósito y las mismas buenas intenciones, como no planean juntos, como no estructuran juntos, los asuntos no se dan. Pero las comunidades tienen una cosa, tienen como un problema común, un propósito común y una solución común. Esa fue su fórmula y siempre funcionó, hay que reeditarla. Y para concluir, la comunidad es solo gente, pienso yo, unida de ciudadanía. Aunque cada individuo es un ciudadano, crea ciudadanía cuando se une a otros detrás de un propósito que favorece a ese conglomerado. Y cuando esos propósitos se convierten en realidades, crea economía social que abarca a todos, que irriga hacia todos. Eso es lo que yo llamo economía social como creadora de ciudadanía, que unifica criterios para hacer las cosas necesarias para mejorar las comunidades, volviéndolas generadores de actos económicos. Perdonen este mamotreto, digo, si todavía están ahí conectados, pues, porque semejante cantaleta, ¿quién la aguanta? Es con todo mi respeto y aprecio. Gracias y feliz tarde, Javier. Entonces apago mi... Muchas gracias, doctor Javier. Ya, entonces, Javier, yo no soy doctor. Sí, señor Javier. Entonces vamos a continuar. Muchas gracias por sus apreciaciones sobre ciudadanía y economía social. Para entonces empezar con este conversatorio, le vamos a dar ahora la palabra al doctor Juan Pablo Durán. Él es economista y magíster en finanzas de AFIT y máster en estudios urbanos y planeación del MIT. Ha sido profesor investigador y consultor en desarrollo económico, macroeconomía, econometría, riesgos financieros, finanzas corporativas, desarrollo de negocios, diseño de productos e innovación de labs y think tanks internacionales, así como entidades multilaterales y gobierno, además de fundador y CEO de IPSER, GX y Agrocapital, entre otras. Luego entonces vamos a tener ya la sesión de preguntas. Le damos paso, entonces le damos la palabra para que nos exprese sus opiniones, doctor Juan Pablo. Yo tampoco soy doctor. Bueno, listo. Bueno, no, agradeciendo a Francisco sus apreciaciones, a todas las personas que nos están escuchando. En la página de Foro de Futuro pueden encontrar, digamos, las diferentes conferencias que hemos hecho. Simplemente como para... entiendo que tengo 10 minuticos, entonces voy a ser como muy corto en los temas, centrándome un poco en las últimas apreciaciones de Javier. Lo primero, digamos, Javier hizo un análisis un poco, además muy pertinente desde la práctica, de la relación entre Estado y comunidad. Digamos que no podemos olvidar simplemente como la etapa en la que estamos y qué significa hoy cuando decimos Estado. Sobre todo desde el punto de vista que lo comentaba Javier al principio, que era un poquito desde el punto de vista de los recursos económicos. Para simplificar, lo que Javier llama Estado es en realidad gobierno, porque digamos se refirió mucho al gobierno local, específicamente en Medellín, y ese gobierno desde el punto de vista de los recursos financieros, pues es simplemente una vaca, no de las vacas de la V y la B que decía Francisco, sino una vaca en términos de una reunión de recursos. Una reunión de recursos de la ciudadanía. Todos los ciudadanos aportamos con impuestos unos recursos que se supone administran unos gobernantes a quienes elegimos. Y ese es el gobierno, ¿cierto? Entonces, esos recursos, pues casi siempre y en muchas economías son grandes, son unos recursos importantes. En muchas economías, por ejemplo, en la economía colombiana, las empresas más grandes son estatales. La empresa más grande de Colombia, por ejemplo, es Ecopetrol.
La segunda empresa pública más grande es la SPM, que es, digamos que es, que en teoría Medellín es el dueño, aunque en la práctica no lo es. Entonces, empezando por ahí, es decir, el gobierno no es otro, es decir, la relación con el gobierno no es que, venga, es que usted me da y yo le doy, porque es que en realidad el otro estás con la plata mía. Entonces, la pregunta es ¿por qué llegamos hasta allá? ¿Por qué llegamos a pensar que el Estado tiene que darnos y nosotros también aportar como si ya no hubiéramos aportado lo suficiente? Y la respuesta es porque, digamos, a nosotros ya nos acostumbraron a que el de nosotros no es el Estado y de que de nosotros no es el gobierno. Entonces, si de nosotros no es el gobierno, ¿es de quién? Resulta que el gobierno sí tiene dueño. A partir de los 80s se hizo una minimización del Estado y digamos, y las decisiones del Estado fueron capturadas por el sector especulativo. No es una coincidencia que, por ejemplo, los grandes recursos que ha invertido el gobierno nacional ahorita en la pandemia ha sido al sector financiero. Es precisamente porque, y no necesariamente el sector financiero ha retribuido a la sociedad esos dineros. Eso es precisamente porque el gobierno tiene unos dueños y se genera, digamos, un círculo vicioso en donde cada vez la democracia depende más del dinero, a través de la compra de votos y mecanismos incluso violentos, los gobernantes se hacen elegir con dinero, ¿cierto? Lo que quiere decir que sus patronos ya no son las personas, sino que son las entidades, digamos, que ponen la plata para esas elecciones. Quiere decir que el Estado cada vez está más capturado, no solamente por el sector privado, sino lo que es peor aún, por el sector especulativo. ¿Y por qué es peor? Porque el sector, digamos, industrial, el sector productivo, pues genera empleo, genera desarrollo. El sector especulativo es un sector que se dedica a generar riqueza de la nada, a vender más caro una cosa que compró barata. Quiere decir que el sector especulativo usa al Estado para, a través de regulaciones, de inversiones, etcétera, especular con todos los activos del territorio. ¿Cuáles son esos activos? Por ejemplo, la tierra como tal. Nosotros vemos que cada vez las personas más pobres están siendo desplazadas hacia lugares cada vez más alejados de las ciudades porque la tierra de los pobres es muy barata y los especuladores la necesitan para generar riqueza a partir de ella, para comprarla barata, hacer obras ahí, aumentarle el precio del suelo y venderla más cara. Eso se llama especulación. A través de los sistemas de seguridad social en salud, generaron todo un sistema para que los sistemas de salud tuvieran un dueño, para que los sistemas de educación fueran excluyentes y tuvieran un dueño. Entonces, la mercantilización de los derechos, a propósito de Marshall, que fue algo que citó Francisco, Marshall hizo un libro que se llamaba Ciudadanía Social. Él fue el primero que habló por allá en 1900, bueno, el primero no, pero fue uno de los que más ahondó en el tema, en el concepto de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y sociales. Es eso, digamos, es la privatización de los derechos para especular con ellos. Entonces, ¿y eso por qué es importante? Es importante para decir que a nosotros nos robaron el Estado. El Estado ya no es de nosotros, el Estado está expropiado. Entonces, ¿cuál es el rol de las comunidades? ¿Cuál es el rol de las organizaciones sociales? El rol de las organizaciones sociales es retomar el Estado. El rol de las organizaciones sociales no es mirar a ver cómo satisfacen sus necesidades de la cuadra, del barrio, no. El rol de las organizaciones sociales es retomar al Estado, volver a que el Estado trabaje para ellos,
pero es muy difícil porque las organizaciones sociales se encuentran con mecanismos cada vez más, más estructurados para que desmembran las mismas organizaciones sociales, ¿cierto? Y las dos cosas se alimentan entre sí. Organizaciones sociales desmembradas facilitan la captura del Estado por parte del sector especulativo. Si las organizaciones sociales estuvieran unidas, entonces era muy difícil para los políticos robarse el Estado a favor del sector especulativo, porque tendrían mucho escándalo, porque sería políticamente demasiado incorrecto, porque no habría manera real de hacerlo, sería un escándalo. Entonces, ¿cómo han hecho para que las organizaciones sociales no sean dueñas del Estado? Para que las organizaciones sociales tengan una mentalidad de mirar a ver qué hacen para que el Estado les dé algo, para comerse las sobras de los otros sectores. Pues hombre, las organizaciones sociales las han controlado de diferentes maneras. Digamos, en las épocas más, todavía lo siguen haciendo, digamos, en estos países que son tan primarios, todavía lo siguen haciendo a través de la violencia y a través de la amenaza y a través de los grupos delincuenciales. Nosotros tuvimos una época en donde ciertos grupos delincuenciales, digamos, bajo un movimiento nacional, que es la primera vez que se da en Colombia, que se llamó el Movimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, se tomaron todo el país y Medellín fue una de las ciudades, por supuesto, que se tomaron. Digamos que lograron el control de todas las comunas de Medellín, y hoy, digamos, las bandas criminales son unos remanentes de esa misma lógica. Son los mismos ejércitos que controlan a nivel violento, pero eso es la forma bárbara de controlar a las organizaciones sociales. Esa es la forma, digamos, de recoger recursos cada vez que ellos tienen algún contratico, etcétera, etcétera. Hay unas formas mucho más avanzadas. La última forma avanzada, digamos, para controlar las organizaciones sociales, a partir de que el presupuesto participativo vino en Medellín específicamente, desde la época de Juan Gómez Martínez, cuando era alcalde, en realidad, digamos, la profundización de lo que es hoy el PP vino precisamente de la misma época de la gobernabilidad con Sergio Fajardo, ¿cierto? Con Sergio Fajardo y sus ONGs que muchas, digamos, contrataron con el Estado para operar esos proyectos de las organizaciones sociales y les ofrecieron muchos recursos, pero finalmente a nivel estratégico, ¿cuál fue el efecto? Queriendo o no, ¿cuál fue el efecto? El efecto fue que a través del PP, unas organizaciones sociales que todavía estaban concentradas en defender el sector público, unas organizaciones sociales que todavía estaban pendientes de lo que pasaba con EPM, que todavía estaban pendientes de lo que pasaba con el gran presupuesto público de Medellín, lo que hicieron fue, digamos, lo que uno hace con los niños chiquitos cuando están muy cansones. Uno les compra un baloncito, ¿cierto? Y los pone a jugar por allá con el baloncito, mientras que los hombres y los adultos charlan de las cosas importantes. Eso hicieron con las organizaciones sociales. Les dieron un porcentaje del presupuesto y les dijeron, es el presupuesto de ustedes, vaya, jueguen con él. Y mientras que ustedes están ahí mirando a ver cómo se pelean ese presupuestico, nosotros acá nos jugamos el gran partido y nos repartimos la gran torta. Entonces dejaron a las organizaciones sociales enfocadas en un porcentaje pequeño del presupuesto para poder decidir sobre el resto de una manera muchísimo más tranquila. Y en ese ejercicio mercantilizaron las organizaciones sociales. Los líderes sociales no se volvieron líderes que quieren hacer cosas para la comunidad, sino
mercachifles de proyectos coyunturales. Entonces pusieron a los líderes a presentar y a presentar proyectos, y eso destruyó el tejido social porque empezaron a competir entre ellos. Entonces mercantilizaron a los líderes, destruyeron el tejido social y los desubicaron del real presupuesto. Y ese es el problema del PP. Por eso el PP es un mecanismo en conjunto con los partidos políticos para desmembrar a las organizaciones sociales y controlarlas para que dejen, digamos, libre el presupuesto total de Medellín, hacer lo que quiera con él. Entonces, simplemente algunos términos. Primero, el Estado no está por encima de las comunidades. En sentido estricto está por debajo y debe servir a las comunidades, ¿cierto? Y las comunidades deberían, digamos, exigir ese papel del Estado. Y bueno, y entonces en ese exigir el papel del Estado, suponiendo que las comunidades pueden despertar en ese sentido, porque ya me queda un minuto, ¿qué es lo que deberían pedir las comunidades? ¿El Estado para qué? Porque es que sí, llegan al poder y ¿qué? ¿Para qué? ¿Para robar como los otros? No, ¿para qué es el Estado? Yo creo que nosotros deberíamos reorientar los conceptos de economía social en el sentido de que, hombre, cuando los hombres generan intercambios entre ellos hay economía. En ese sentido, el término economía social como tal es una tautología, no existe economía sin sociedad, la economía es social per se, por definición la economía es social. Los que nos convencieron de que por un lado era la economía y por el otro lado la sociedad, son precisamente aquellos que usan la sociedad para su propio beneficio. La economía es social por naturaleza, lo que pasa es que hay gente que se la quiere llevar toda, pero eso no quiere decir que la economía no sea social, ¿cierto? La economía, por definición, es social. Ahora, es muy importante saber que el ecosistema no está en función de satisfacer las necesidades humanas. Ese es otro concepto que debemos cambiar. No es que miremos a ver cómo yo cojo recursos, que también es un constructo artificial para satisfacer mis necesidades. Y entonces el ecosistema está en función del hombre para satisfacer las necesidades, no. Y entonces nosotros tenemos una idea de que el hombre llega a un territorio para satisfacer sus necesidades, como lo hace un virus o lo hace un organismo extractivo que lo único que genera es muerte. No, nosotros tenemos que ir más allá. Ningún organismo se comporta así en un ecosistema. Los organismos están dentro del ecosistema. Entonces nosotros deberíamos tener una visión de nosotros mismos, no como los que extraemos del ecosistema, sino como los que hacemos parte del ecosistema y debemos crear vida, ¿cierto? Yo creo que nosotros debemos cambiar la visión de que el Estado y las interrelaciones que nosotros tenemos no es la naturaleza por allá y el hombre acá, la economía por allá y el hombre acá, no. Es nosotros dentro de un ecosistema y la función de nosotros y del Estado es generar vida no solamente humana, sino crear vida ecosistémica. Nosotros debemos sumar en vez de restar, porque si seguimos restando, el ecosistema nos va a rechazar, nos va a disminuir, nos va a botar. Nosotros tenemos que empezar a ser más evolucionados y a que todas esas organizaciones sociales, todo ese pensamiento colectivo se dedique a generar vida, a sumar riqueza, pero no riqueza para el hombre, riqueza para el planeta. Debemos tener una visión de economía no pequeñita, no para nosotros ni para mi barrio. Tenemos que tener una visión de economía como una parte de un ecosistema que debe generar más vida. Entonces esos son como los únicos comentarios que tengo al respecto. No sé si hayan algunas preguntas o comentarios. Muchas gracias por sus palabras.
Sí, ¿Puedo? sí, claro que sí. Ya lo que... Muy breve, muy breve. no, no, claro que sí, bien, pues, claro. Para ya empezar a responder las preguntas de nuestros asistentes. Sí, a ver, muy brevemente, eh, pues Juan Durán me abruma a mí cada vez que empiezan a leer su currículum. Pues yo pues estoy a kilómetros, una distancia sideral de eso. Pero sí tengo claros unos conceptos debido a que he estado inmerso en el mar del trabajo social y comunitario muchos años. Y tengo una certeza, el Estado no es igual al ciudadano. El Estado está por encima del ciudadano porque, mírenme a mí, el Estado dijo, y yo no hablo de gobierno, sino de Estado, porque los gobiernos son simplemente los funcionarios que hacen la gestión del Estado. Mírenme a mí aquí encerrado, que para poder salir tengo que ponerme un tapaboca, y a mis 71 años, siendo mayor de edad de haber vivido ya tres generaciones, eh, estoy supeditado a que mañana o pasado mañana el alcalde, en nombre del Estado, del municipio de Medellín, del gobierno, de la administración de Medellín, diga, ya, don Francisco Javier, ya puede salir sin tapabocas, ya puede ir a mercar a la hora que le dé la gana con su plata, ir al sitio donde le dé la gana, porque es un ciudadano libre. En ese sentido, entonces, Juan Pablo, yo discrepo, porque no somos iguales al Estado. El Estado es una estructura, una supraestructura que salió, emergió de el convenio entre el ciudadano y las fuerzas que lo administraban a través del contrato social que nos planteaba Rousseau. El Estado está por encima del ciudadano. ¿Qué es lo que yo propongo? No que nos igualen, sino que nos traten con respeto. El Estado y el ciudadano no son nunca iguales, pero sí pueden ser casi iguales cuando el Estado entienda que las organizaciones sociales que se estructuran para defender procesos sociales, para buscar logros para su territorio y para su gente, necesitan o merecen una actitud de respeto, de honestidad y de confianza para poder tratar con ellos. Eso es lo que yo propongo. Y otra cosa en la cual discrepo con Juan, mucho lo aprecio, que forma parte de nuestro grupo, es sencillamente en que la economía sí es una ciencia social, pero así como hay unos más iguales que otros, unas personas más iguales que otras, la economía tiene variables tales como por ejemplo el hecho de que en el gobierno colombiano prefiera, privilegie a los grandes capitalistas, transfiriendo, por ejemplo, un caso muy concreto de estos días, transferir una gran masa de dinero del Banco de la República, en donde no, ni el Estado colombiano no tiene que pagar un peso de costo de dinero, o sea, de intereses, transferirlo a los bancos privados para que los bancos privados presten ese mismo dinero del Estado con unos intereses mínimos. Bajó el encaje bancario. El encaje bancario lo que hizo fue que liberó una gran masa de dinero también que los bancos tenían represada por obligación de ese encaje para proteger el ahorro privado, se lo liberó también. Entonces la economía, esa es economía macro, esa es economía de poderosos. Cuando yo hablo de economía social, me refiero al puentecito para pasar una quebrada que consiguió una comunidad gestionándola porque se unieron, porque tenían un problema común, un propósito común y consiguieron el medio de acercarse al Estado, al lugar pertinente y movilizar la gestión del Estado para que les construyera ese puente. Eso es economía social, la que se acerca a las organizaciones sociales. Por lo demás, es con todo respeto que discrepo de vos, Juan, y estamos hablando, pues yo salgo ya, me dedicaré a oír únicamente. Muchas gracias por sus apreciaciones, don Javier. Entonces vamos ahora a proceder a leer las preguntas de nuestros asistentes. Listo, la primera pregunta nos la hace Luz Adriana Gutiérrez y nos dice, buenas tardes,
¿Qué podemos hacer para, perdón, que por acá está como partida? ¿Qué podemos hacer para mejorar, para que las comunidades mejoremos la inversión que se hagan en los proyectos priorizados por presupuesto participativo? No sé si quedó clara. Sí, ¿responde Juan o le respondo yo? No, Francisco, vos sos el expositor, responde vos y te quiero aclarar algo, no. Mis comentarios no eran, digamos, no eran ni en contra ni criticándote a Si vos. tengo todo el cariño por vos, Juancho. No, yo sé, Francisco, no, y yo entiendo a qué te referís con economía social, a qué te referís con que el Estado está por encima, y yo entiendo pues lo que vos querés decir completamente, pues, o sea, yo sé las diferenciaciones y sé lo que vos querés decir, sino que quería, digamos, dar como una posición más que una corrección, una posición de cuál creo yo que es el tema de algunos comentarios sobre los temas que tocaste, pero sin querer pues como contravenir ni nada de eso, sino que quería dar como una posición sobre los conceptos. Pero dale, Todo Francisco, mi respeto. dale tranquilo, Todo mi responde. respeto. Luz Adriana, buenas tardes, gracias por estar ahí. Luz Adriana, los que hemos participado de los procesos sociales a partir del 2005, cuando se instauró el presupuesto participativo a través de sus diferentes, llamémoslo modalidades, porque sabemos que cada alcaldía llega con una idea de lo que es el presupuesto participativo y la planeación. ¿Cómo hacer que los recursos que llegan a una comunidad de presupuesto participativo cumplan cabalmente digamos, el enfoque para el cual se priorizaron esos recursos? Lo primero es que, como decía en una parte de mi exposición, es que la mejor financiación que tiene cualquier proyecto de carácter social o económico es el cumplimiento de los tiempos, el cumplimiento de los planes y la ejecución de los mandatos que hacen parte de ese proyecto. Pero resulta que el presupuesto participativo, y hablo desde el término económico nada más, porque es en lo que yo me incursiono, porque no, les decía ya, yo no participo en ningún otro de los rubros de presupuestos participativos, sino en la economía social, es lo que me interesa, es la ciencia que me llama la atención. Resulta que las comisiones económicas y ahora los consejeros económicos priorizan, por ejemplo, un almacén de escobas, una tienda para vender escobas, y poner ese negocio, para poner el negocio necesitan 1.000 pesos. Entonces se priorizan 1.000 pesos para la tienda de escobas de don Andrés, el de la esquina. Partamos de que se prioriza en un año dado, se hacen las reuniones y se prioriza. Es posible que en 1 o 2 años no resulten todavía los recursos. Y esos recursos tienen una parafernalia encima y es, primero tienen que cumplir con ley 80, que es ineludible porque es la ley de contratación estatal que tiene unas implicaciones de carácter gravoso para cualquier dinero que surja del Estado. Como el Estado no puede transferir dinero en metálico, sino que esos 1.000 pesos tienen que llegar en utensilios o en materia prima o para arriendo, esto y lo otro. Entonces, esos 1.000 pesos necesitan un operador contratista que obviamente va a hacer su tarea pagada con parte de esos 1.000 pesos. Los porcentajes no vienen al caso porque no, pero de esos 1.000 pesos ya tenemos, el Estado saca los costos de ley 80. El contratista u operador, que generalmente es una ONG o una organización de fuera de la comuna a la cual le pertenecen los 1.000 pesos, que priorizó 2.000 pesos, se lleva otro porcentaje, lógicamente porque no trabaja gratis. Pero ese contratista u operador necesita un interventor
que vele porque esos recursos vayan a la destinación que se les dio, que se cumplan los plazos, entre comillas, porque nunca se cumplen, que se cumplan los planes que tampoco se cumplen casi siempre. Entonces ya tenemos que el Estado se lleva una parte por ley 80, impuesto normal, que el contratista cobra por su trabajo y que el interventor cobra por su trabajo. Entonces supongamos que esos 1.000 pesos se van a ejecutar al año o 2 años porque mientras se hacían las cotizaciones de cuánto vale comprar tantos libros, tantos cuadernos, esto y lo otro, cuánto vale, vamos a buscar el local, esto y lo otro. Cuando al año o a los 2 años se van a ejecutar esos 1.000 pesos, en la práctica, en la vida real, habrán 400 o 350 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Que en economía hay un axioma muy claro y es, si necesitas 10, consigue 10. Si necesitas 10, ¿para qué te sirven 5? Para endeudarte. Es lo que hace el Banco de los Pobres, que yo se lo he criticado en diferentes escritos y en diferentes instancias. El Banco de los Pobres no hace sino enquimbar, como decía mi mamá, a la gente que llega allá. Usted no hace empresa con 1.000.000 de pesos, 2, 3 millones de pesos que le presten, pero queda con una deuda. Y eso es lo que pasa con el presupuesto participativo. Te priorizan 1.000 pesos para un negocio y cuando vas a poner ese negocio está absolutamente desfinanciado y al estar desfinanciado un negocio que apenas empieza está en quiebra. Entonces, Luz Adriana, ¿cómo rendiría más la plata? Ya yendo a la pregunta exactamente, quería darte un panorama básico de cómo funciona eso. ¿Cómo rendiría más la plata de PP? Rendiría que todo presupuesto para crear una empresa, un emprendimiento, esté libre de polvo y paja. Si tu negocio se monta con 1.000 pesos, los 1.000 pesos tienen que llegar libres de ley 80, de operador y de interventor. Por otra parte, los 1.000 pesos se te deben de dar porque como se le da a esas organizaciones, no se le da que Pepe llegó allá que le den 1.000 pesos para poner una venta de empanadas, no, esa organización tiene una estructura social que pues, se supone que es mínimo de 5 personas. Si a vos te priorizas 1.000 pesos, te los asignan, pero a los 2 años, cuando te los entreguen, preguntan por la base social, oíme, ¿y dónde están los compañeros tuyos? No, no estoy sino yo. Esos 1.000 pesos tienen una particularidad, es una transferencia de dineros públicos a bolsillos privados, porque la corporación que priorizó los 1.000 pesos se convirtió sencillamente en una empresa unipersonal. Entonces, en síntesis, la fórmula es todo dinero priorizado para un proyecto que tiene que estar bien planeado, bien estructurado, bien diseñado y bien financiado, deben de surgir, deben de concederse con el valor total del proyecto en el tiempo justo para que la base social esté ahí y sea un emprendimiento social, no un emprendimiento privado y particular. Esa es básicamente la respuesta, Luz Adriana, que tiene que la administración tiene que cumplir unos tiempos mínimos para que las bases sociales de las organizaciones no se desintegren. Tiene que cumplir unos plazos mínimos de entrega para que los dineros que lleguen en el momento en que sea necesario porque ya se ha planteado un proyecto para cumplirlo en un tiempo determinado. Y por último, tiene que estar libre de polvo y paja. Nada de costos transversales, porque los costos transversales se llevan el 60 o 70% de toda inversión PP. Espero que hayas quedado contenta con la respuesta. Muchas gracias por la respuesta, don Javier. Pasamos. Alejo, sí. yo quiero complementar algo. Vea. Sí, claro. Yo le diría a la que preguntó fue Luz Adriana. Luz Adriana. Luz Adriana, que ya no está. Gutiérrez. Luz Adriana, que ya no está. Bueno, de todas maneras, yo, digamos, yo insisto en que el PP es un engañabobos. Y que las organizaciones sociales deberían salir de esa trampa.
deberían salir de ese engaño. A ver, vamos a hablar de la plata pequeña. Por ejemplo, hoy la Secretaría de Desarrollo Económico tiene 600.000 millones de pesos, 700.000 millones de pesos para el cuatrienio, ¿cierto? Para el tema de Valle del Software. ¿Qué deberían estar haciendo las organizaciones sociales? Movilizando para mirar de esos 700.000 millones de pesos, qué es lo que va a pasar con los territorios, qué es lo que va a pasar con las organizaciones sociales, qué es lo que va a pasar dentro de sus barrios, ¿cierto? ¿Qué parte de esa plata, que eso sí es presupuesto, digamos, interesante, cómo se va a priorizar, cómo eso va a mejorar las capacidades de la gente, cómo van a hacer transformación tecnológica dentro del Valle del Software para esas microempresas o para esas pymes, ¿cierto? Es decir, ahí es donde deben estar las organizaciones sociales haciendo presión, buscando espacios, mirando a ver de ese presupuesto público qué es lo que va a llegar al territorio. Para eso es que son las organizaciones sociales, ¿cierto? No para que se dejen embobar por el PP, ¿cierto? Pero bueno, hablemos de la plata grande, EPM. EPM tiene unas utilidades anuales. De esas utilidades llegaron unos genios y hicieron prácticamente lo mismo que el PP, pero un poquito, lo del PP sí es, pues, sí es descarado, que fue un porcentaje para toda la gente, porque en realidad la mayoría de la gente está enfocada en un porcentaje muy pequeño del PP, eso es una cosa descarada. Pero también hicieron lo mismo con EPM, de una forma un poquito menos descarada, pero igual de descarada. Llegaron y dijeron, no, el 30% de lo que genera EPM es para la ciudad. El otro 70% es para quién. El otro 70% es para quién. Ah, para expansión. Para expansión, ¿qué contratistas tienen el 70% de EPM? ¿Quién se lleva el 70% de EPM? ¿Ustedes tienen algún dato de eso? Como organizaciones sociales, la empresa que ustedes dicen que es pública, el 70% de esa empresa pública, ¿quién se lo lleva? ¿Por qué no se hacen esa pregunta? Eso es mucha plata. Entonces, la verdad es que el Estado hoy está privatizado. El Estado hoy, los recursos los operan contratistas. Y desafortunadamente las organizaciones sociales hacen parte de esa lógica. Las organizaciones sociales se dejaron meter en la lógica de los contratistas. Hoy las organizaciones sociales no son sociales, son entidades privadas cuyo botín es un porcentaje del PP, un porcentaje del porcentajito que les dejaron. Esas son las organizaciones sociales. Son entidades privadas que, como cualquier otra, quieren privatizar al Estado, ¿cierto? Entonces, y se dejaron meter en esa lógica. Yo lo que diría es, no, el problema no es la lógica del PP, no se dejen meter en esa lógica de la privatización del Estado. Venga, enfóquense en dónde se mete la plata del Estado, porque no puede ser que el presupuesto del PP, un porcentaje, se lo lleven unos privados que no son las organizaciones sociales, que también se volvieron otros privados. De la plata que no es PP, el presupuesto ordinario, que yo no sé por qué razón, ya a las organizaciones no les interesa el presupuesto ordinario, sabiendo que es más. Entonces el presupuesto ordinario se la llevan otros contratistas que uno va a ver, y entonces con Fama, Sura, yo no sé quién, la misma gente. Y el presupuesto grandote que es el de PM, el 70%, también se lo llevan otros contratistas. Y las organizaciones sociales, que son los que eligen al gobernante, no hacen nada. ¿Te puedo interrumpir un momentico, Juan? No, espérate, yo termino. Entonces, bueno. ¿Cuál es el tema? El tema es, vea, yo creo que las organizaciones sociales deben volver digamos, a enfocarse en el Estado, en el presupuesto público, digamos, en el Estado, ¿cierto? En el gobierno, en todo el presupuesto. Empezando porque hoy las comunas más pobres
o más necesitadas tienen recursos, tienen alcalde. Es decir, cuando usted va a ver quién fue los que votaron por Daniel Quintero por primera vez, es demasiado evidente que las organizaciones, que la gente de las comunas, digamos, más necesitadas, se levantó a decir, yo voto por este man para ver si nos, porque la otra gente no nos ha servido para nada. Y votó por Daniel Quintero. Es decir, hoy las comunas más necesitadas tienen alcalde y van a seguir enfocados en el PP. Hoy Es por una hoy pregunta. es el alcalde de ustedes. Entonces, por Dios, aprovechen la oportunidad. Díganle, venga, hermano, nosotros, usted es empleado de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto? Eso es lo que deben hacer hoy las organizaciones sociales. El problema no es el PP. ¿Sí? Eso es lo que yo pienso. Yo sí te voy a retrotraer un poquito a uno de mis planteamientos allá, que yo no he considerado fortalecimiento de una organización social, una junta de acción comunal, una asocomunal, el hecho de que les den una mesa y unas sillas. El fortalecimiento que yo le he planteado a la Secretaría de Participación en diferentes escritos es un fortalecimiento estructural, que conviertan sus envases sociales en estructuras sólidas, orgánicamente atractivas, responsables, cohesionadas. Y no sé si, no sé si vos habrás estado, pues supongo por la manera en que hablas, decís no has estado inmerso en procesos PP, pero te voy a decir una cosa que tal vez desconoces. El PP, ese 5%, se lo llevan, como vos decís, operarios privados. Eso va a dineros privados, a bolsillos privados. Pero el tema es que las comunas carecen de estructuras sociales suficientemente fuertes para picar más alto. Entonces el PP puede que sea una especie de engañabobos, como vos decís, pero lo que trae sirve para distraer la atención de unas comunas que carecen de inversión pública a través del presupuesto ordinario. No creas que nosotros no quisiéramos, por ejemplo, que los colegios nos lo dotaran con presupuesto ordinario de la Secretaría de Educación o la Secretaría de Obras Públicas. No, aquí han arreglado colegios, los han dotado de infraestructura con dineros priorizados por PP. Esta calle donde yo vivo, le hicieron una jardinera, la pusieron muy bonita con unos dineros de PP, cuando era cuestión de la Secretaría de Infraestructura, del EDU y de la Secretaría de Obras Públicas. Entonces, los pocos recursos que nos llegan a las organizaciones sociales de base a través de PP llegan por dos cosas esenciales. El primero es por el ejercicio ciudadano de las organizaciones sociales. Y segundo, porque las organizaciones sociales no tienen cómo aspirar a más. Cuando aquí en esta comuna, me consta porque yo soy operador, por ejemplo, de un evento que es el segundo evento masivo más importante de Medellín, que es Mitos y Leyendas. Yo soy el operador. Cuando un evento de eso se da, la administración a través de Metroparques busca un operador de fuera de la comuna, porque en la comuna no tenemos el músculo financiero para desarrollarlo nosotros mismos. Entonces, los eventos de calado, los eventos de tamaño que podrían dejar una huella en la economía de la comuna a través de generación de empleo serio y de economía seria, los ejecutan entes foráneos, porque aquí en la Comuna 5 no tenemos organizaciones sociales con el músculo financiero para eso, Juan. Esa es lo que yo quería decirte, refutarte un poquito, porque no es que no querramos más, es que no podemos aspirar a más o no nos dan más, porque debería llegar inversión grande a través de presupuesto ordinario. El presupuesto participativo, repito, es una forma de crear ciudadanía a través de pequeñas inversiones en diferentes eventos y organizaciones.
Muchísimas gracias por sus palabras nuevamente, don Javier. Entonces vamos a seguir ahora con la siguiente pregunta de nuestros asistentes. Esta pregunta la hace Albeiro Acevedo. Dice, los partidos políticos tienen más votos que política. Los líderes sociales tienen más política que votos. Si esto es cierto, ¿será que por eso están matando a los líderes sociales? ¿Por qué los líderes sociales no hacen más por los votos? No sé si quedó clara la pregunta. ¿Quién contestaría? Yo. Hágale. A ver, no es que los líderes políticos sociales tengan más política que votos y que los políticos tengan más votos que política. Es que el concepto de la política se distorsionó en nuestro país debido a que, como señalaba por ahí tangencialmente Juan, se tergiversó el concepto de política, porque la política es una de las más generosas y nobles de las actividades que el hombre pueda ejercer. Para ello voy a ilustrarla con una anécdota rapidito. En el antiguo imperio romano, un patricio mandó a su esclavo a comprar lo mejor que encontraba en el mercado. El esclavo fue y compró lengua y le llevó lengua. Más tarde, otro día cualquiera, el patricio le dijo al esclavo, anda y me traes lo peor que encuentres en el mercado porque mis invitados de hoy me desagradan. Y el esclavo llevó lengua. El patricio intrigado le preguntó, oye, ¿por qué si te pido lo mejor me traes lengua y por qué si te pido lo peor también me traes lengua? La respuesta fue, amo, la lengua puede ser el elemento más noble, puede ensalzar virtudes, rezarle a los dioses, hablar maravillas de la gente, crear poesía, crear cánticos, hablar palabras de amor, palabras bellas. Pero la lengua puede destruir reputaciones, la lengua puede asesinar moralmente a una persona, la lengua puede causar todo el mal posible. Esta ambigüedad, esta ambivalencia de la lengua se presenta también en la política. La política es per se noble. Un político puro es un tipo que es un líder social con una capacidad de inserción y de autoridad mayor. Porque al fin y al cabo todo político sale del barrio, inicia sus primeros pasos en el barrio, a menos que pertenezca a las roscas que ya conocemos. Pero se volvió negocio. Ese es el punto, que cualquiera que tenga plata con qué financiar una campaña llega al consejo, llega a la asamblea o llega al congreso. Pero no llega allá sino a apoderarse de unos privilegios. Porque no sé si ustedes lo habrán notado, pero aquí hay gente que no necesita para nada ser presidente. No necesita para nada ser senador, no necesita para nada ser gobernador. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que Aníbal Gaviria necesita el sueldo? ¿O que necesita llegar a robarse un peso? Él le pagará favores a los que lo ayudaron a subir allá para no gastar tanta plata en su campaña. Pero Aníbal Gaviria no necesita robarse un peso. Está allá por el honor de que le digan señor gobernador, por montarse en un carro privado y tener 20, 30 escoltas, porque el poder es otra forma de riqueza. Lo mismo pasa con muchos políticos, pero hay mucho político que no es político, sino negociante. Esas son las prostitutas de la política, aquel que llega allá a ver cómo en los 15 días que tiene una posición de poder se roba todo lo que puede. Y los líderes sociales, en época de campaña, no nos podemos quedar quietos. ¿Y por qué no nos podemos quedar quietos? Porque todo político que llegue al barrio hay que atenderlo, hay que pedirle. Muchos prometen y cumplen,
pero ni el mejor político del mundo es capaz de cumplir siquiera el 60% de sus promesas de campaña, así tenga el mejor de los ánimos. Entonces los líderes sociales somos sencillamente unas personas a las cuales buscan algunos líderes, lo primero que hacen es que condicionan, venden su trabajo político. Y yo puedo mirarlo a ustedes a través de esta pantalla y decirles que jamás he recibido un peso de ningún directorio en ninguna campaña política. Jamás he dicho que tengo 10 votos y que necesito 1.000 pesos. Pero sí hay líderes que no esperan, sino que empiece la campaña para empezar a negociar su trabajo social, su trabajo político en la comunidad. Entonces, esa es, digamos, la mecánica funcional de la política. Algunos políticos están llenos de buenas intenciones y llegan allá y hacen lo que pueden. No llegan a apoderarse del presupuesto en los 15 días que tienen allá. Así como hay, por ejemplo, un caso curioso. Tenemos alcaldes, una cantidad de alcaldes emproblemados sin haberse robado un peso. Pero era que simplemente no entendían la mecánica administrativa de una alcaldía y se dejaron enredar. Cuando menos pensaron, estaban en Procuraduría, en Contraloría o en la Fiscalía, porque no sabían cómo. Subieron a llenos de buenas intenciones y se fueron al infierno. Yo creo que con eso basta como respuesta. Muchas gracias por preguntar. ¿Quién fue el que preguntó? Acevedo. Alirio. Albeiro. Gracias, Albeiro. Albeiro es él ya no está acá, pero él fue director del Banco de la República de Medellín un tiempo, fue secretario de Hacienda y pertenece a la Junta Asesora del IPSER. Yo creo que el problema, digamos, la pregunta de Albeiro es muy interesante, pero yo sí creo que el tema está en la mercantilización de los líderes. Sí. Incluso en el PP, cuando yo digo que por qué los líderes no se fijan en la otra parte del presupuesto, no me refiero a fíjense a ver cómo contratan, no. Lo que me refiero es precisamente a lo contrario, es cómo llevan desarrollo. Toda esa historia que Francisco decía ahorita de cuando los líderes hicieron las calles, eso fue posible gracias a que los líderes no estaban mercantilizados. Entonces ya, por eso es importante que miremos ese tema de la economía social. Esa economía social, unos líderes que tienen una empresita privada para hacer un puente y lo hacen por presupuesto participativo, para ganarse una platica. Eso es economía social por el hecho de que el puente esté en Popular o en Santa Cruz. Yo no creo. Yo no creo que la plata de los impuestos de todos, que se la regalen a los bancos, yo no creo que esa plata deja de ser social porque se lo regalan a los bancos. Es decir, yo no creo que existe una economía que no sea social, pero yo sí creo que existe una mercantilización de la gente, de los líderes, y de la política. Y en ese sentido es que yo creo que hay que trabajar, porque es que, a ver, dicen que es muy corrupto el que compra votos. Alguna vez me contaba una sobrina política, pues una sobrina de mi esposa, que es también sobrina mía, porque es mi esposa, que ella hizo una campaña para ser personera, pero que le ganó otra amiguita porque invitó a comer a las amiguitas para que votaran por ella. Entonces yo llegué y me puse a pensar, a ver, ¿quién es culpable? La niña que compró a las amiguitas con plata para que votaran por ella. ¿O es culpable la mamá que le financió a la niña esa corrupción? O la profesora, que eso fue en un colegio de monjas además, la monjita
que vio todo eso y no hizo nada. ¿A quién es más de culpar? ¿Si al que paga, peca por la paga o al que peca? Entonces la conclusión a la que yo llegué, a la que llega cualquiera, es: los tres son corruptos. Los tres son corruptos. Porque claro, la sobrinita también dijo: mira, es que está regalando plata, yo también voy a hacer lo mismo. Y uno le decía: no, ¿cómo se te ocurre? Te están enseñando desde chiquitica a ser corrupta. Eso no puede ser así, eso no puede ser la educación que nosotros recibimos desde chiquitos. Entonces la relación entre el Estado y las organizaciones sociales también está vedada, no solamente por la actitud del Estado, no solamente por el que financia para que compren votos de los líderes políticos, no solamente está vedado por todos lados. Aquí la única diferencia es que cada uno es corrupto en la medida de sus posibilidades, pero la corrupción viene de una sociedad corrupta, ¿sí? Y no podemos decir que es que el problema es del gobernante, que finalmente llega y no cumple lo que promete. No, ¿cuál es el mecanismo por el cual los líderes de los barrios, que son los que más tienen votos, porque si no fueran la mayoría de votos, no los necesitarían comprar? ¿Cuál es el mecanismo por el cual la gente se sigue dejando robar? Prefiere comer el tamal hoy a ver a sus hijos y a sus nietos desarrollarse mañana, ¿cierto? Entonces ahí yo creo que falta más liderazgo y falta un mejor liderazgo. Gracias por tus apreciaciones, Juan Pablo. Entonces tenemos otra pregunta de Eliana Caterine Gómez Mejía. Bueno, es más como un comentario, perdón. Entonces dice: la corrupción se presenta por activa y por pasiva. Evidentemente todos los participantes del hecho son culpables de la corrupción. Muy lamentable. Mi inquietud es cómo incentivar a las personas jóvenes para participar de los procesos de asociatividad cuando se presentan estos fenómenos. Hola, Caterine, Eliana Caterine, una mujercita que aprecio mucho. Yo voy a intentar hacer de abogado del diablo. De una manera arbitraria yo escribí en un texto que hice para los diferentes directorios cuando traté de que se creara una escuela de liderazgo político en el Partido Liberal. Yo hablaba de que hay malos elegidos y malos electores, que casa con lo que está diciendo Eliana. Pero, ¿cómo podría evitarse la corrupción en la política? Primero que todo, si hay dos mecanismos que son absolutamente válidos, pero que los intereses que hay en el Congreso no lo han permitido. Primero sería volver a las listas cerradas después de una depuración profunda, una depuración a fondo de los diferentes partidos. Y para enfocarnos en el Partido Liberal, yo nunca he sido capaz de extrapolar mi afiliación. Habría primero que hacer un barrido por la parte alta, una poda por la parte alta del partido y volver a las listas cerradas. Después de redefinir la filosofía, la doctrina y el comportamiento ético y político del Partido Liberal. Eso lograría dos cosas. La primera, que se planteara un partido para los días de hoy, que se planteara un partido con una unidad de criterios que permitiera que, aún con las arbitrariedades del lapicero, que es el que dice va usted, va usted, va usted, va usted, que por lo menos hubiera homogeneidad en las estructuras de un partido cuando se presenta a competir por unas elecciones presidenciales o legislativas. Esa sería una de las medidas. La segunda
que tampoco han querido llegar es que las campañas políticas se abaraten. ¿Y cómo se abaratan? Cuando es el Estado el que le dice a cada partido, usted tiene tantos prosélites, usted tiene tantos afiliados, con esto hace su campaña, usted hace esto, cada partido con un presupuesto inamovible, aunque nunca sucederá eso porque eso sería en un país de ángeles. Siempre habría quien arrimaría por allá con disimulo dinero, porque todos tenemos un corazoncito puesto en un líder, puesto en un político que nos gusta. Eh, entonces, pero esa sería la manera como de alejar un poco la corrupción. Primero, ¿por qué? Porque no podría, digamos, don Pepe, que tiene 1.000 millones de pesos, estar por encima de Jacinto, que no tiene y no un trabajo político reconocido porque ha jalonado procesos sociales, económicos y políticos en su territorio. No estaría por encima ese señor Pepe con 1.000 millones de Jacinto. Entonces Jacinto iría en un listado del Partido Liberal representando las ideas del Partido Liberal. Y ese Partido Liberal llevaría a sus diferentes candidatos a una elección, a emular por el poder con unos presupuestos conocidos, pero más baratos, porque sabemos que la principal área de corrupción de la política de hoy es la capacidad adquisitiva que tienen algunos políticos en el mercado de los votos. Pienso yo pues que en líneas generales eso sería la cosa. Listas cerradas, redefinición clara del partido y financiación estatal con unos topes muy moderados para que sea el trabajo político el que haga elegir a alguien, sea el trabajo que cada uno tiene en su territorio el que lo lleve a una posición de poder. Eli, me encanta oírte. Muchísimas gracias por sus palabras nuevamente, don Javier. Finalmente vamos a leer el último comentario de Albeiro Acevedo y cerramos entonces con este conversatorio. El comentario dice lo siguiente: a los líderes sociales les tiran el hueso del presupuesto participativo, como a ciertos animales, para que se entretengan con él, mientras los políticos, el poder económico y el poder militar se roban sumas enormes. Y los líderes salen... y los líderes sales terminan haciendo con ese presupuesto participativo las mismas prácticas corruptas de los otros y quieren vivir de ese presupuesto. No nos digamos eso es indiscutible, pero si no tienen más... Venga un momentico, que es que yo quiero volver a leer eso. A los líderes sociales les tiran el hueso del presupuesto participativo como a ciertos animales, para que se entretengan con él, mientras los políticos, el poder económico y el poder militar se roban sumas enormes. Y los líderes sociales terminan haciendo con ese presupuesto participativo las mismas prácticas corruptas de los otros y quieren vivir de ese presupuesto. Muy drástico eso. No nos digamos mentiras. Bueno, cerremos. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Les vamos a compartir en los próximos días las memorias de esta conferencia. Antes de que se vayan, les voy a dejar por acá en el chat una encuesta de satisfacción para que evalúen y nos dejen conocer sus comentarios. Los dejo por acá. Y no siendo más, desearles una feliz noche. Por favor, pongan la encuesta, que nos sirve mucho. Sí. Y por supuesto, invitados nuevamente dentro de 8 días en el siguiente conversatorio. Hablemos en serio, el viernes a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar? Ya te digo, Juan. El próximo viernes tenemos a Pedro Juan González. Gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias a usted, don Javier, que esté muy bien.